Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos una vez más gracias a nuestro Dios Padre por permitirnos, por darnos esta nueva oportunidad. Esta oportunidad de estar acá juntos y poder compartir lo que nuestro Padre tiene para el día de hoy. Así que pido disculpas porque hubo un corte, hay algo que siempre se mete, no sé por qué, hay una cuestión técnica que se mete allí, corta o suspende, no corta, suspende un poco la comunicación. Vamos a continuar. Decíamos que le damos gracias a nuestro Padre por esta nueva oportunidad, gracias a ustedes por estar allí conectados y por supuesto, damos gracias a nuestro Dios porque Él siempre tiene nuevas oportunidades para nosotros, siempre. Siempre se dice por allí que las oportunidades son calvas y que solamente pasa una oportunidad. Yo difiero un poco de eso porque cada día, cada minuto, cada segundo que usted viva es una nueva oportunidad. Así que nuestro Dios es un Dios de oportunidades y por eso en esta oportunidad vamos a seguir conversando lo que el Padre tiene para nosotros hoy. Voy a adelantar por el tiempo porque me voy a tomar un poquito para hablar, para hacer un resumen de lo que hablamos el domingo pasado. Fíjense, comenzamos un tema que lo hemos llamado la oración en tiempos de crisis. La oración en tiempos de crisis. Cuando hablamos de la oración en tiempos de crisis, estamos hablando, se caen los modelos se derrumban. ¿Por qué los modelos se derrumban? Muy a pesar de que la teología antigua y moderna toma modelos como el Padre Nuestro, por ejemplo, y yo voy a respetar eso, voy a decir que eso es muy válido, tomar los modelos, por supuesto, pero en tiempos de crisis los modelos se caen. ¿Por qué digo que los modelos se caen? Porque va a salir la oración, o mejor dicho, la oración que se va a hacer va a salir del alma, va a salir del corazón, va a salir de esos sentimientos encontrados, de esas confusiones. Allí no hay modelos, allí lo que hay es, como decíamos el domingo pasado, un alma desgarrada, un corazón temeroso, un corazón que late por una gran necesidad, por un conflicto, por una situación adversa. Así que allí los modelos se caen. Entonces, la base que yo tomé el domingo pasado y se las recomendé que la leyeran es Hebreos capítulo 11, versículo 33 al 40. Yo quiero hoy, si usted lo leyó, amén, y si no lo leyó, pues yo se lo recuerdo. Si lo leyó, se lo recuerdo, y si no lo leyó, pues se lo pongo a colación en el día de hoy. Fíjate, en esa lectura, en esa porción bíblica, el escritor establece unas situaciones bien interesantes. Él dice que tiempo le faltaría para hablar de hombres como Barak, Gedeón, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Él hace una lista enorme, pero dice que le faltaría tiempo, le faltaría hojas para escribir. Pero nos dice lo siguiente, dice que estos hombres por la fe, y comienza a hacer lo siguiente, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, fíjate bien, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron a fuga a ejércitos enemigos. Algo extraordinario. Ahí es lo que popularmente se llama el Hall de la fama de los hombres de fe.
Sin embargo, él deja una acotación, deja una ventana abierta y dice, pero otros, fíjate bien lo que dice, pero otros fueron atormentados, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron puestos a prueba. Y dice, contrario al otro grupo que le acabo de nombrar, dice, muertos a filo de espada. Mientras que un grupo evitó el filo de espada, estos murieron a filo de espada. Anduvieron de un lado para otro, de acá para allá, angustiados, maltratados, entre muchas otras cosas. Ahora la pregunta es, estos otros están en el mismo halls de la fama. Ellos están allí. Ellos también fueron hombres de fe, fueron hombres de oración, hombres de consagración, hombres entregados. Porque entonces ellos no fueron como los otros que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron bocas de leones. Porque cuando tú ves a alguien hablando de la fe, habla de los logros que han alcanzado por la fe. Y eso está bien, por supuesto. Pero muy poco, para no decir ninguno, habla de los hombres de fe que no lograron lo que otros lograron, que no alcanzaron lo que otros alcanzaron. Pero está allí en las escrituras. Eso casi nadie lo lee. Yo no he escuchado hasta el día de hoy un mensaje referente a eso. Porque hablamos de los que conquistaron reinos, de los que evitaron filo de espada, que apagaron fuegos impetuosos, y hablamos de todas esas magnitudes. Pero no hablamos de esos hombres que les sucedió lo contrario, fueron atormentados, vituperados, azotados, prisiones, en cárceles, anduvieron como errantes, fueron muertos a filos de espadas. ¿Qué pasó con esos hombres? ¿No eran hombres de fe? ¿No eran también, entraban dentro de ese hall de la fama? ¿Qué pasó con ellos? Entonces, ¿qué modelo vamos a seguir? Todo el mundo quiere seguir el modelo. Fíjate, aquí me hablan de dos grupos de personas. Unos que por la fe alcanzaron grandes logros. Aplaudimos eso. Pero también me habla de otros que por la fe no lo alcanzaron, al contrario. Entonces, aquellos necesitaron fe para lograr, y estos necesitaron fe para soportar el fracaso, para soportar los vituperios, para soportar los azotes, para soportar las prisiones. Un caso, pero ejemplo de Jesús mismo. O me van a decir que Jesús no tuvo fe. Y Jesús fue el mártir por excelencia. El hombre que apagó, el hombre que caminó sobre las aguas, que multiplicó los panes, que resucitó muertos, que sanó enfermos. De repente lo vimos fracasado en una cruz. Pero ese fracaso aparente fue el más grande éxito de toda la humanidad y de toda la historia. Entonces tomemos en cuenta un poco esto y reflexionemos en eso, para cuando venga esa situación apremiante, donde vamos a requerir de la oración en tiempos de crisis, podamos salir victoriosos. Fíjate, sigue diciendo el texto, de los cuales, ¿de quiénes? De estos otros, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno. Todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, mientras que el otro grupo alcanzaron promesas, pero estos no recibieron lo prometido.
Pero dice la Escritura, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estas son palabras y es una escritura para que la estudiemos, la reflexionemos, porque muchas veces estás pasando por una situación bien difícil, o mejor dicho, me voy a incluir, por supuesto. A veces estamos pasando por situaciones bien difíciles y nos comparamos con aquellos que han alcanzado grandes logros y decimos, pero ¿por qué yo tengo que pasar por esta situación? ¿Y por qué Pedro no pasó por ella? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, por ejemplo, entramos como en una especie de competencia, consciente o inconscientemente, comparándonos? Y hace pocos días yo caí como en un conflicto mental, en un conflicto interno. Y la palabra que recibí fue que cuando nosotros nos comparamos con otros, perdemos la oportunidad o despreciamos la oportunidad de ver las grandes virtudes que tenemos. Porque como que deseáramos tener la suerte de otros y no nos estamos dando cuenta de las virtudes y bendiciones que tenemos nosotros, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado. Bien, vamos a continuar. Entonces, esto es como quise hacer esta acotación porque esto fue la base. Yo no lo leí el domingo pasado por el tiempo, pero esta fue la base. Así que rápidamente veamos un recuento en cuanto a la oración en tiempo de crisis que hizo Ana y la que hizo Josafat y todo Judá. En ese momento se dice que Ana estuvo amargura de alma, llanto abundante, hizo un compromiso de voto, un intercambio, oraba en su corazón, con tribulación de espíritu, derramó su alma con magnitud de congojas y de aflicción, pero al final, después de haber hecho la oración, ella reposó en el Señor. Algo parecido pasó con Josafat y todo Judá. Ellos lo primero que hicieron fue el temor, los llevó, los condujo a humillarse. Ya expliqué la semana pasada la diferencia que hay entre la humillación y la humildad. Consultó a Dios, pregonó ayuno, reconoció su dependencia absoluta de Dios, expresó que él, a pesar de ser rey y tener un gran ejército, sus fuerzas no eran suficientes para enfrentar a la gran multitud que venía contra él. Josafat y su pueblo reconocieron esta dependencia de Dios y Dios actuó en tiempo de crisis por esa oración que ellos establecieron en esa oportunidad. Luego al final les hablé de algunas recomendaciones, como la oración en tiempo de crisis no tiene un modelo definido. Es la oración que sale de la crisis. La misma crisis produce la oración. La misma situación produce la oración. Eso es importante saberlo, porque a veces estamos buscando una oración modelo. Dios mío, ¿qué debo decir? ¿Cuál será la palabra primera? ¿Cuál será la palabra segunda? Aquí no hay modelos, hermanos. Aquí lo que hay es una situación, y en esa situación nadie puede decirte, debes orar de la siguiente manera. Primero, no, porque va a salir de tu corazón, va a salir de la misma situación, va a salir de la misma circunstancia. La misma circunstancia te va a conducir a hacer la perfecta oración. Por supuesto, como lo he dicho en varias oportunidades, solo tomando en cuenta el tiempo en que vivimos y los principios que de alguna manera el Padre nos ha entregado. ¿Ok? Muy bien.
También decíamos que no hay que menospreciar el día de hoy, porque lo que menospreciamos hoy lo añoraremos mañana. Así que el día de hoy, aprovéchalo al máximo, no menosprecies el tiempo, no menosprecies las oportunidades que Dios te da, para que el día de mañana no tengamos que lamentarnos. También les dije en esa oportunidad que tuviésemos el cuidado, por así decirlo, de no abusar de la gracia. Cuando digo abusar de la gracia, es porque en tiempo de gracia Dios nos permite muchísimas cosas, pero no nos valgamos de esa oportunidad para menospreciar lo que el Padre quiere enseñarnos en este tiempo, porque al menospreciarlo estamos perdiendo el propósito profético que Dios tiene para con nuestras vidas. Interesante, muy interesante. Les recomiendo el tema. La oración en tiempo de crisis. Hoy vamos a continuar con una parte 2 de este tema. Tal vez tengamos la parte 3, pero vamos a ahondar lo más que podamos, aprovechando mejor el tiempo. La oración en tiempo de crisis, parte 2. Si nosotros leemos los capítulos del 1 al 3 y seguimos pues leyendo un poco más adelante, de Primera de Samuel de Primera de Samuel, capítulo del 1 al 3, si nosotros lo leemos con calma, vamos a ver, nos vamos a encontrar las extraordinarias consecuencias positivas que tuvo la oración en tiempos de crisis que hizo Ana. Vamos a encontrar que ella cumplió con su voto, es decir, el intercambio. Cuando el niño fue detestado, sí. Es decir, que la mamá dejó de amamantarlo, porque en ese tiempo se amamantaba un niño por varios años, o por lo menos se utilizaba la expresión con el fin de decir que el niño todavía estaba en las faldas de su mamá. Ese niño ella cumplió, ella no subió como ella no siguió la tradición de todos los años ir a ese lugar de Silo para ofrecer sacrificios y adorar, como lo hacía Elcana y lo hacía el resto de la familia. Ella permaneció durante todos estos años cuidando y protegiendo lo que Dios le había dado, que ella le había ofrecido en el intercambio. Recuerda que en los intercambios tú ofreces lo que no tienes, das, le dices a Dios, si me das yo te doy. Entonces esto fue lo que ella hizo, ese intercambio, ese voto, ¿ok? Entonces en ese intercambio, en esa ley de intercambio, ella ofreció lo que no tenía, pero sabía que Dios lo tenía. Me dice, si tú me das, yo te doy. ¿Ok? Si tú me das, yo te doy. Ahora bien, ella cumple con ese voto llevando al niño, una vez que fue sacado pues de esa costumbre que tenían las madres judías en aquella época, y llevó al niño y le dijo al sacerdote Elí, por este niño oraba, yo soy aquella mujer. Enseguida, pues por supuesto, Elí la reconoció. Ahora yo dedico a este niño todos los días de su vida al servicio del Señor. ¡Wow! Eso se llama cumplir el voto. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron las consecuencias de toda esta actitud de Ana? Primero su oración, la ley de intercambio y luego cumplir con el voto. La Escritura dice que ella tuvo 5 hijos más, 3 varones y 2 hembras. Es decir, que Dios compensó de alguna manera el que ella haya ofrecido a su hijo y que de paso lo haya cumplido tal como lo. Pero también dice la tradición, que Ana se convirtió también en una profeta. ¿Por qué Ana se convierte en una profeta? Porque ella profetizó que su hijo le iba a servir a Dios durante todos los días de su vida. Ella profetizó
que su hijo iba a ser profeta. Y de hecho, Samuel, dentro de esas mismas consecuencias positivas, se convierte en el último de los jueces y de los profetas, y fue el precursor, desde mi punto de vista, de la época de los reyes, porque fue quien ungió a los dos primeros reyes de Israel, tanto a Saúl como a David. Es decir, que esa oración en tiempo de crisis, sin seguir ninguna regla, sin seguir ningún modelo, fue lo que hizo posible todas estas cosas que leemos tanto en Primera de Samuel como en Segunda de Samuel. Una oración de una mujer cambió la historia de la humanidad en aquel entonces, porque hizo la oración en tiempos de crisis. No es un juego, no es un abracadabra, no, Dios mío, estamos aquí presentes, no, una oración que salió de lo más profundo de su ser. Bueno, si usted sigue leyendo Primera de Samuel, usted se va a encontrar con muchas bendiciones que produjo esa oración. Bien, hoy vamos a ver cómo repercutió la oración en tiempo de crisis de Josafat y de Judá. Rápidamente, porque el tiempo está avanzando. Fíjate. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 al 13, están todas esas características que ya inclusive se las recordé, de esa oración en tiempo de crisis que hizo Josafat y Judá. Pero vamos a ver cómo repercutió esto, qué consecuencias positivas tuvo inmediatas y posteriores, las que se produjeron en tiempo real. Vamos a ver. Una de las cosas que se produjo, yo la llamo la manifestación de la unción profética. Una manifestación de la unción profética. ¿Por qué digo que hubo una manifestación de la unción profética? Porque un levita, oído con esto, ¿qué era un levita? Un descendiente de la tribu de Leví. Ellos o eran personas que se ocupaban de asuntos en primer lugar del tabernáculo, después del templo. Pero ellos no eran profetas, ellos no tenían ellos tenían una línea sacerdotal, no profética. Pero la oración en tiempos de crisis hecha por Josafat, hecha por el pueblo de Judá en ese entonces, produjo una manifestación de la unción profética que hizo posible que un levita profetizara. Dice la Escritura que un levita llamado Jaasiel se levantó. Dice que el Espíritu de Dios lo tomó en ese momento determinado. Y él dijo lo siguiente: oigan, Judá y toda la casa de Jerusalén, y tú también, Josafat. O sea, los delineó Judá, Jerusalén y al rey, y tú también, Josafat. No teman, ni se amedrenten delante de esta gran multitud, porque no es tuya la guerra, sino de Dios. Fíjate la palabra, una palabra sencilla, bajo una unción profética, no de un profeta, porque cuando un profeta viene a una ciudad que lo anuncian, oh, llega el profeta fulano de tal, todo el mundo va esperando que ese profeta como que le adivine el futuro, y están esperando una palabra profética de ese profeta. Y resulta que la palabra profética sencilla, según el apóstol Pablo, es simplemente la palabra que exhorta, es simplemente la palabra que consuela. Pero todo el mundo está esperando algo. Hoy lloverá todo el día, tal, qué sé yo. Bueno, entonces eso fue algo inédito, algo que salió de un momento no esperado. Se levantó un levita, nadie lo esperaba, y le dijo: óiganme,
Judá, Jerusalén, y tú también, Josafat. No tengan miedo. No tengan miedo porque contra esa multitud tan grande, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. Entonces fíjate, ante las dificultades, ante las dificultades más abruptas, ante las dificultades, ante la crisis más aguda, debe prevalecer la oración en tiempos de crisis. Y como lo narra esta historia que les estoy mencionando, esa oración va a activar la unción profética en mí mismo o en otra persona, en mi esposa, en mi hijo, en un vecino inclusive. Porque a veces esperamos que sean los pastores, los ministros que nos den una palabra, pero nos las puede dar el vecino. Dios me puede hablar por un acontecimiento X. Entonces en esta oportunidad habló por un levita y habló de 3 cosas bien importantes. Primero, debemos aprender a oír que la voz profética, a oír los mensajes que nos envía Dios a través de, como dije antes, de cualquier persona, de cualquier cosa, de cualquier acontecimiento, de cualquier situación. Inclusive aquellas personas con las que a veces tenemos impases, esa persona simplemente nos está hablando. Como dicen los médicos de la medicina regenerativa, ellos dicen: atende la voz de tu cuerpo. Una enfermedad es simplemente tu cuerpo hablándote y diciéndote lo que no debes hacer. Mírate, yo estoy actuando de esta manera porque tú actuaste de la otra. Es hablándonos. Todos cometemos esos errores y tal vez los seguiremos cometiendo, pero no está mal que yo hoy te lo diga y me lo diga. Lo otro que le dijo es: no tengan miedo. No tengan miedo ni se dejen amedrentar por las más grandes multitudes de dificultades que puedas tener. ¿Por qué? Porque si estamos dentro del plan y el propósito profético de Dios para nuestras vidas, todo lo que acontezca en ese marco, en ese contexto, es permitido por Dios. Es permitido por Dios. A veces decimos: no, ¿cómo Dios va a permitir? Es permitido por Dios, señores, porque estamos dentro de un marco profético que nos compete solo a nosotros. Veamos la palabra profética de este levita que recibió esa unción profética en ese momento. Algo que se activó, ¿por qué? Porque antes que eso hubo una oración en tiempos de crisis. Estoy hablando de las consecuencias positivas, lo que repercute esa oración. Fíjate, la palabra profética fue esta: mañana saldrán contra la adversidad. No habrá para qué pelear ustedes en este caso. Solo estén quietos, es decir, en reposo, y verán la salvación de Dios. No teman, no desmayen y salgan, y repite la palabra, y salgan mañana, porque el Señor está con ustedes. Ahora vamos a traer ese contexto a nuestras vidas. Vamos a meternos vamos a crear un evento, vamos a crear un escenario en donde hay una situación adversa. Tenemos multitud de situaciones que vienen en nuestras contras: salud, familiar, económica, financiera, laborales, ministeriales. Y hay una multitud de situaciones. La voz profética de Dios me está diciendo: sal mañana. Es decir, no te quedes. Sal mañana, sal sin miedo. No te dejes amedrentar por la situación. No permitas que la situación te amedrente. No permitas que la situación te acongoje. No permitas que la situación
te meta miedo. Pero ¿cuándo no me lo va a permitir? Cuando después de la oración en tiempos de crisis. Esa oración me da el coraje de salir al frente. Entonces Dios te está diciendo hoy, sal mañana, sal con la convicción de que la pelea tuya ya Dios la tomó como de Él. Y verás la bendición que ha de manifestarse. Sal, porque no es tuya la pelea, sino la de Él. Ahora, ¿por qué? La pregunta que nos debemos hacer hoy es, ¿por qué no es nuestra la guerra? Porque cuando tú le cuentas a alguien algo, la persona te oye, te mira de arriba abajo. Y quisiera decirte, ese no es problema mío, ese es problema tuyo. Pero no te lo dice porque... Pero después que se va, después que te da la espalda, dice, se metió en su rollo, que lo resuelva él. Pero Dios no es así. ¿Ves? Cuando nosotros consultamos, que esto fue lo que hizo Josafat, te voy a dar la primera respuesta a esta pregunta. ¿Por qué no es nuestra la guerra? Porque cuando nosotros consultamos a nuestro Padre ante una situación X o Y, antes de consultar a terceros, porque nosotros tenemos la mala costumbre, en nuestro inconsciente colectivo, es una cultura de cuando tenemos un problema, se lo contamos al vecino o al hermano de la vida. Y no está mal que lo cuentes, no está mal contar un problema. Por ejemplo, cuando una persona tiene cualquier situación, siempre consulta a alguien para que ore por ellos. Nosotros sabemos que la gran mayoría no va a orar, que te dicen, sí, pastor, no se preocupe, cuente con mi oración, cuente con mis rodillas pegadas al piso, mis manos levantadas. Pero nosotros sabemos que no va a ser así. Pero sin embargo, nosotros confiamos que hay personas a quien sí le podemos depositar, valga la redundancia, nuestra confianza en un momento determinado. Entonces, cuando nosotros, antes de consultar a ese hermano amado, querido, que sabemos que se iba a ayudarnos en la intercesión, consultamos a Dios antes que a los terceros, como hizo Josafat en la oración en tiempo de crisis. Y decimos que dependemos totalmente de Él. Entonces Dios toma tu problema como el problema de Él. Entonces la guerra ya no es nuestra, sino de Dios. El problema ya no es nuestro, sino de Dios. Por tanto, Él toma cartas en el asunto y dice, voy a resolverle el problema a José Silva, a Pavel Gauna, a Starwin Bronzo, a Ana Ferreira, a cualquiera de ellos. Voy a resolvérselo, porque ellos hicieron la oración que salió de su alma, de su espíritu. Una oración en tiempo de crisis. Y ellos me están diciendo que dependen de mí. Yo estoy viendo que dependen de mí. Me consultaron antes de consultar a terceros. Antes de contar el problema a otras personas, me lo contaron a mí. La historia nos enseña eso con Ana, nos enseña eso con Josafat. ¿Por qué no es nuestro el problema? Como respuesta número 2, Jaasiel, el levita que recibió la unción profética en ese momento, le está diciendo al pueblo, si tú me entregaste el problema a mí y dices que depende de mí, está hablando Dios por medio de él, entonces déjamelo a mí. ¿Qué aconteció luego? ¿Qué aconteció después de la intervención profética de este señor llamado Jaasiel? Estamos llevando la secuencia. Primero fue la oración en tiempo de crisis. Esa oración activó muchísimas cosas y entre ellas la unción profética. Es lo que se ve en este relato. Jaasiel le habla al pueblo. Pero después de esa secuencia, oración en tiempo de crisis, unción profética, mira lo que sucedió.
hubo una intervención divina. ¿Viste la secuencia? Oración en tiempos de crisis, manifestación de la unción profética, ahora viene la intervención de Dios. ¿Ves? Le pedí a Dios le planteé a Dios el problema por medio de la oración en tiempo de crisis. Dios activa la unción profética, me habla a través de una persona que ni profeta era, pero recibió la unción profética en ese momento, y luego viene la intervención. Todo lo que la oración les produjo. ¿Cuál fue la intervención? La Escritura sigue narrando en ese mismo capítulo 20, versículos 18 y 19 de Segunda de Crónicas, que el rey de Judá, los levitas, el rey Josafat, Judá y los levitas dirigieron al pueblo en adoración y alabanza. ¿Quién sabe cuánto tiempo tenían que no oraban, cuánto tiempo tenían que no adoraban? Pero la crisis los activó en nuevamente la adoración y alabanza. ¿Cuánto tiempo tiene la gente que no se congrega? ¿Cuánto tiempo tiene la gente que no escucha a su pastor? Pero en tiempos de crisis, ahí están casi 200 temas que han sido predicados y están guardados en YouTube. Apóstol José Silva. Miércoles y domingos. Ahora pues, en lo que va de año hemos estado solamente los domingos, pero durante 18 meses estuvimos miércoles y domingo, sin dejar uno de esos días, excepto algunas excepciones. Allí están los mensajes, ahí está la voz profética. O estás esperando que un ángel venga y te mueva el pozo. Ahí está la voz profética, ahí está la palabra. Fíjate, entonces el rey Josafat, Judá y los levitas dirigieron al pueblo en adoración y alabanza, como número uno. Y como número dos, en ese mismo contexto, se produce, oído con esto, porque si de repente no me has prestado atención en todo el resto en todo el mensaje, escucha esta palabra. Hubo al día siguiente, todo esto ocurrió en 24 horas, hubo al día siguiente, es decir, ese mañana del profeta, mañana saldrás, y esto es lo que va a acontecer. Entonces, hubo el día siguiente, es decir, el mañana de hoy. Escucha esto, hoy es el mañana de ayer, pero mañana será el hoy de este ayer que pase. Ahora, aconteció lo que el profeta dijo mañana. Entonces hubo al día siguiente, es decir, en el mañana de hoy. Yo quiero que entiendas esto. En el mañana de hoy, la manifestación gloriosa de Dios será extraordinaria en tu vida. Esto fue lo que dijo el profeta. Mañana, dijo Jaasiel. Y cuando llegó ese mañana, es decir, llegó el hoy del ayer, ¿qué sucedió? Amigo, hubo lo que yo llamo hoy el mañana profético. Tú tienes un mañana profético. Yo tengo un mañana profético. Pero ese mañana profético está basado en una palabra profética de alguien que fue inspirado en un momento determinado para dártela. Y ese hombre que se activó esa unción profética fue resultado de una oración en tiempos de crisis. Quiero que entiendas esto.
Una oración en tiempo de crisis activa la unción profética, y la unción profética activa tu mañana profético. Por Dios. Disculpen, estamos en vivo, hermano, cualquier cosa puede suceder. Hay cositas técnicas que se meten allí en nuestro aparato, y entonces... Pero vamos a continuar. Espero que esto haya sido entendido. ¿Qué sucedió entonces? El día siguiente, es decir, el mañana después del hoy, se activó el mañana, ese mañana profético que habló el señor Jaasiel. Ahora, ese mañana profético, es decir, que estaba viviendo Josafat en ese momento, vino una proclama fíjate, una proclama. Yo quiero que entiendas todo esto, Dios mío. Es la oración en tiempos de crisis que activa la unción profética. La unción profética declara la profecía, se activa el mañana profético, y quien recibe la palabra ahora le toca proclamar la palabra. ¿Lo ves? Las responsabilidades van consecutivas, y el rey Josafat, en medio de la situación, proclama, hace una proclama y dice: óiganme, Judá y todos los moradores de Jerusalén. Es como que si yo, como profeta de Dios, hoy le estuviera diciendo: oigan Venezuela, óiganme Venezuela, o venezolanos, no importa en qué parte del mundo estés, óiganme. Óiganme los moradores de Jerusalén, es decir, todas las ciudades y capitales de los distintos estados del país, óiganme. Emulo hoy las palabras del profeta Josafat. Declaro que hoy es el hoy profético del ayer, y mañana será el mañana profético del hoy. Crean en el Señor, le dijo. Y yo lo repito hoy: crean en el Señor y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. ¿Cómo está tu prosperidad? ¿Cómo está tu prosperidad? Porque mi prosperidad me dice cuánto le creo a mi profeta. ¿Cómo está tu seguridad? ¿Cómo está tu reposo? Porque tu seguridad y tu reposo te dice cuánto le crees a Dios. Cuando vivimos en incertidumbres, en dudas, en inseguridad, es simple y llanamente el alma diciendo: tienes que conectarte con el Espíritu, porque tu seguridad no está bien. Y cuando mi seguridad no está bien, es porque mi fe, mi creencia se están disminuyendo. Eso es lo que nos da a entender esta palabra, no hay otra forma de explicarlo. Fíjate, si hoy cambias tu actitud de creer realmente en Dios, habrá seguridad y habrá estabilidad en tu vida. Si hoy cambias tu actitud de creer a la persona que tú has escogido como profeta tuyo, como tu pastor, como tu maestro, como lo quieras, entonces tú serás prosperado. Eso es lo que dice la palabra. Es la dupla, yo la llamo la dupla de la seguridad y de la prosperidad. Creo en Dios, estoy seguro. Creo en mi profeta y estoy prosperado. Es una consecuencia muy positiva de la oración en tiempos de crisis que activó la unción profética, que a su vez hizo que quien recibió la unción o la palabra profética proclamara
esta expresión no la proclamó el profeta, la proclamó el hombre que recibió la palabra profética, que tenía la autoridad como rey para hacerlo, Josafat. Entonces tú hoy estás recibiendo una palabra profética, tal vez producto de una oración que hiciste en tiempos de crisis. Entonces se activa la unción profética, tú recibes la palabra, pero ahora te toca a ti proclamar esa palabra, proclamarla. Creo en el Señor y estoy seguro, creo en mi profeta y estoy prosperado. Y esa palabra va a redundar en grandes y múltiples bendiciones en tu vida. Bien, ¿qué otra cosa sucedió? ¿Qué aconteció cuando me dije que hubo después de la intervención profética? ¿Qué hubo? Todo lo que acabamos de ver. Hubo algo muy importante y con esto estoy terminando ya por la hora. Continuamos el próximo domingo. Se produjo la intervención divina. ¿Lo ves? Los versículos 21 al 23 nos dicen que una gran multitud conformada por Amón y Moab en un determinado lugar, creo que se llamaba ese lugar Seir, si estoy en lo cierto. Esta gran multitud se confundieron e hicieron guerra entre ellos mismos. Imagínate una gran confusión. Voy a atacar a Judá. Y en el camino hubo una confusión. Y en vez de atacar a Judá, ataqué a los que andaban conmigo. Y los que andaban conmigo me atacaron. Y todo eso fue producto, en primer lugar, repito, lo voy a repetir 100,000 veces si es necesario, el resultado de una oración en tiempos de crisis que activa la unción profética, que a su vez esa unción profética declara la profecía, el mañana profético. Y cuando llegue el mañana profético, entonces yo proclamo la palabra profética recibida. Hoy es tu mañana, hoy es tu mañana profético. Hoy debes proclamar la palabra que has recibido. Mañana será tu mañana profético. Entonces proclama la palabra mañana que has recibido hoy. Sal, como le dijo Jaasiel al pueblo y al profeta y al rey. Salgan mañana confiados. Mañana te levantas porque has recibido hoy la palabra. Sal mañana confiado. Sal confiado de que Dios va a manifestar lo que hoy Dios te ha dicho. Pero es tu responsabilidad proclamar con palabras, con hechos, lo que Dios te está diciendo hoy. No sigas dependiendo. ¿Tus talentos son importantes o qué crees que yo no tengo talentos? Son importantes, pero ellos dan mayores resultados y mejores ciertos resultados. Cuando digo mejores ciertos es que están dentro de la verosimilitud de Dios cuando se los ponemos en manos de Dios. Y no es que sea que yo que conduzca el vehículo y le diga a Dios, por aquí me voy a meter, Señor. Y Dios, bueno, métete. Pero cuando Él es el que conduce, Él es el que dice, métete por aquí. Tengamos ese apuntador. Pero para tener ese apuntador, hay que depender de Él absolutamente. Concluimos esta segunda parte de este tema tan interesante que lo hemos llamado la oración en tiempos de crisis. Fíjate todo lo que ha repercutido favorablemente, lo que produjo en la vida de Ana, lo que produjo en Josafat y en todo Judá, y lo que estoy seguro va a producir en tu vida y en la mía. Conclusión.
La oración en tiempos de crisis, específicamente con Josafat, abrió y le dio paso a una serie de acontecimientos que trajeron bendición y dicha a quienes antes estaban siendo atormentados en una encrucijada, sin rumbo, sin futuro, sin seguridad. La oración en tiempo de crisis produjo un llamado a la congregación a orar. Condujo a un altar familiar. Condujo a la actividad activar la unción profética. Convirtió el miedo en coraje. Convirtió en seguridad la inseguridad, convirtió en prosperidad los fracasos, convirtió en adoración y alabanza. ¿Cuánto tiempo haces que no alabas, que no adoras? Alguien escribió en las redes, no voy a decir cuál, y dijo: cuando alguien no te contesta un mensaje, no es por falta de tiempo, es porque tú no estás en su prioridad. ¿Tú sabes cuántos mensajes envío yo como pastor a cientos de personas? ¿Tú sabes cuántos no contestan? Entonces eso me hizo pensar. ¿Por qué? Porque si tú no estás, si alguien no está, o mejor dicho, si alguien no te tiene en su prioridad, ¿por qué tú lo tienes en la prioridad tuya? Estoy razonando humanamente, de acuerdo al amor fileo. Porque de acuerdo al amor ágape, continuaré enviando mensajes. Pero de acuerdo al amor fileo, esa persona tiene razón. No es que no tiene tiempo, sino que tú no estás en su prioridad. Entonces fíjate, ¿está Dios en tus prioridades? Porque déjame decirte que Él tiene sus oídos prioritariamente dispuestos a escuchar tu oración en tiempos de crisis. ¿Por qué esperar un tiempo de crisis para hacer una oración? Como dicen los médicos, porque tienes que esperar tener sed para tomar agua. ¿Tú sabes cuántas enfermedades te sanas solamente por tomar agua? Ay, es que a mí no me da sed. Está bien, pues. Fíjate, otra de las cosas que generó esta oración en tiempos de crisis fue la dependencia absoluta de Dios. En Dios, quiero decir. Generó prosperidad y generó firmeza de reino. Firmeza en un ministerio. Firmeza desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista profesional. Todo eso lo genera positivamente una oración en tiempos de crisis. Una oración que sale de tu alma, no siguiendo ningún modelo. La recomendación apostólica y profética, y con esta cierro el día de hoy, es la siguiente. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Esto te lo dejo como un regalo, una recomendación, una sugerencia que el apóstol te da el día de hoy. En Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, vas a leer que Samuel tomó una piedra. Cuando llegó a un determinado lugar, tomó una piedra y la colocó entre dos lugares, entre dos ciudades de aquella época. Una se llamaba Mizpa y la otra se llamaba Sen. Y él agarró una piedra y la colocó allí como una especie de testimonio, porque eso eran señales que se hacían en aquel entonces. Y él tomó esa piedra como señal y la colocó allí y la llamó Ebenezer. Le puso el nombre Ebenezer, que quiere decir: hasta aquí Dios nos ha ayudado.
Y a mí me llamó la atención todo esto, porque cuando él dice hasta aquí Dios nos ha ayudado, la piedra estaba entre dos lugares, entre Mizpa y Sen. La piedra estaba aquí, y aquí está Sen, aquí está Mizpa. Ajá, pastor, ¿eso qué quiere decir? Él dijo, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Es decir, acabamos de cruzar Mizpa, por decir algo, y tenemos delante de nosotros a Sen. Pero en el medio hay una señal llamada Ebenezer, que quiere decir hasta aquí Dios nos ha ayudado. Es como que si estuviera señalando el pasado y nos estuviera diciendo a todos nosotros: en tu pasado estuve presente todos los días con sus horas, sus minutos y sus segundos. Y viene ahora un Sen, es decir, viene un futuro que tal vez sea incierto, no sabemos lo que hay en ese futuro. Pero yo quiero decirte que yo soy Ebenezer, el Señor que hasta aquí te ha ayudado. Y como te ayudé en todo tu pasado, en tu Mizpa, te voy a ayudar también en tu Sen. Estaré presente en tu mañana, así como estuve presente en tu hoy, como estoy presente en tu hoy y como estuve presente en tu ayer. Yo soy, dice el Señor, el Ebenezer, el que marcó tu pasado, pero que tengo en mis manos tu futuro. Y cuando nosotros entramos en eso, podemos analizar y decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Mi esposa me está oyendo en este momento y yo quiero decirle, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y como hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hay un dedo apuntando hacia adelante, hacia un Sen. Estoy hablando en sentido simbólico, porque ya pasamos Mizpa. Ahora vamos hacia el Sen. Pero así como Dios nos ayudó hasta aquí, el Ebenezer, también nos ayudará en el transcurso del camino hacia Sen, porque hemos creído en Él y tenemos esa seguridad. Hemos creído en nuestros profetas y por eso tenemos esa prosperidad y la alcanzaremos y será continua en nuestras vidas. Hay un Ebenezer en nosotros. Hay un Ebenezer. No hay por qué temer. El mañana nuestro es el ayer de Dios. Escúchalo nuevamente. El mañana nuestro es el ayer de Dios. El Sen nuestro es el Mizpa de Dios. Pero en medio del Mizpa y el Sen está el Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Nuestro mañana es el mañana profético de Dios, el cual Él preparó para nosotros. Entremos en ese reposo, en esa calma, en esa seguridad, y Dios ha de manifestarse, porque Él ha dicho: yo soy tu Ebenezer. Yo soy tu Ebenezer. Guarda esa palabra en tu corazón. Cree la palabra profética y mañana proclámala. Y verás los resultados de ella manifestada en tu vida. Continuaremos el próximo domingo, porque así lo quiere Dios. Tal vez tengamos una tercera parte de este tema. ¿Cómo se ha llamado el tema? La oración en tiempos de crisis. Todo lo que esa oración generó en su tiempo y generará hoy. Esa es la palabra que Dios nos ha dado hoy. Los declaro muy bendecidos. Declaro la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en la vida de todos y cada uno de ustedes, en sus familiares, en lo que ustedes representan. Recuerda,
Hay un código de honor que caracteriza a nuestro ministerio apostólico y profético Elohim. Es andar en la verdad, andar en justicia, andar en rectitud e integridad de corazón, haciendo siempre lo que a Él le agrada. Cuando andamos en eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se manifiesta en nuestras vidas. Los declaro muy bendecidas. Recuerden nuestras redes sociales: Apóstol José Silva, en Instagram, en Facebook, nuestro canal de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale impulso a esto, a todos los que se están suscriptores. Toca la campanita para que cuando se monte un mensaje te llegue a ti como primero. Notifícaselo a otros, transfiere y háblale a la gente de este ministerio, háblale a la gente de estos programas que tenemos todos los domingos, háblale de las redes sociales, y que Dios compense todas y cada una de las cosas que tú haces también para nosotros. Muchísimas gracias por haberse conectado. No tengo tiempo de saludarlos a todos, pero a todos y cada uno de ustedes, gracias. Un fuerte y gran abrazo. Nos vemos el próximo domingo, 11:30 de la mañana, por aquí, por Instagram. Bendecidos todos. Dios de pacto.